Muchas gracias. Pues muy buenas tardes. Siendo las 13:00 del día 25 de noviembre del 2022, damos inicio a este bloque de entrevistas. En primer término, les damos la más cordial bienvenida a Alejandra, Rafael, Oliver. Sean bienvenidos. Gracias. Les presento el panel con el que trabajaremos. Nos acompaña la doctora Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Consejo General de nuestro instituto. También nos acompaña el licenciado Víctor Hugo Cintora Vilchis, director de organización. Y un servidor, Francisco Bello Corona, consejero electoral. Les explico brevemente cuál será la mecánica que desarrollaremos. ¿Tiene problemas, Oliver, para continuar con nosotros? Ya quedó, perdón, es que tenía problemas en el audio del ambiente, consejero. Gracias. Muchas gracias. Bueno, la mecánica que vamos a desarrollar en esta actividad es la siguiente. La entrevista durará un máximo de 20 minutos. Se harán 3 preguntas, una por cada entrevistador. Los aspirantes deberán dar respuesta en máximo 1 minuto a cada pregunta. Aquí sería aconsejable que tuvieran a la vista un cronómetro, un reloj, para que controlen su tiempo y no tengamos necesidad de interrumpirles cuando estén exponiendo su idea. Entonces, esto es muy relevante, es parte de lo que se revisa, esa capacidad de síntesis para contestar en 1 minuto la pregunta. Ustedes irán dando respuesta conforme al orden que cada entrevistador les indique. En general, la pregunta que les formulemos se la explicará a cada uno de nosotros y ustedes al contestar procurarán comentarnos, en ese caso que nos presenten, qué fue lo que ocurrió, qué es lo que se esperaba de ustedes, qué fue lo que hicieron y cuál fue el resultado obtenido. Si quedó clara la exposición, le pediría entonces a el licenciado Cintora si nos ayuda con la primera pregunta de este bloque de entrevistas. Adelante, señor director. Con gusto, señor consejero Bello, con el permiso de la presidenta. Alejandra, Oliver y Rafael, bienvenidos, buenas tardes. Como comentaron, haré una sola pregunta para los 3. Dispondrán de 1 minuto, por favor, para contestar. Y la competencia sobre la que versa la pregunta que les haré se refiere a integridad, entendiendo esta como el actuar de manera congruente con los principios que deben observar en su actuar. La pregunta para ustedes es la siguiente. Mencione una situación en la que haya requerido negociar con un agente externo, describiendo cómo la honestidad estuvo de por medio. Repito, mencione una situación en la que haya requerido negociar con un agente externo, describiendo cómo la honestidad estuvo de por medio. Les pido de favor que en su respuesta me indiquen qué ocurrió, qué se esperaba de ustedes, qué fue lo que hicieron y qué resultado lograron. Les pediré, por favor, que inicie Alejandra, continúe Rafael y concluya Oliver. Alejandra, tienes 1 minuto, por favor. Adelante. No le escuchamos, Alejandra. Tiene cerrado su micrófono. Perdón, buenas tardes. Mire, el asunto que yo tuve fue en el 2017 cuando fui vocal de organización. En ese proceso yo llevaba lo que es lo que fue la oficialía electoral. Allí un representante político habló conmigo, me pidió que si por favor yo le podía adelantar
si algún representante de algún otro partido político iba a emitir contra ellos alguna observación de su propaganda, la cual yo tenía que verificar. Bueno, esa era mi labor. Entonces yo le comenté a ese representante del partido que no, yo no puedo hacer eso. Yo no podía hacer eso en primera porque estaría faltando a la legalidad, a la imparcialidad, y que no sería honesto de mi parte a realizar ese tipo de acciones. Entonces, lo que yo le comenté, pues es que yo iba a realizar mi trabajo cuando cada representante del partido político así lo solicitara, que yo verificara a un acto político, alguna propaganda, y y que pues Gracias, Alejandra. sí, gracias. Gracias, por favor, Rafael. Buenas tardes. En respuesta a su pregunta, durante mi actuar profesional como abogado, he necesitado llevar decenas de negociaciones, por ejemplo, en contratos, en acuerdos, en cualquier tipo de documentos legales, y negociaciones con clientes para realizar nuestra actividad como abogados. Y dentro de esto es importante la honestidad, sobre todo en hacerles saber nuestras capacidades y las posibilidades que nosotros como abogados tenemos para llevar a cabo sus asuntos, llegar a buen puerto en las negociaciones en general de sus contratos, acuerdos o cualquier tipo de circunstancia. Y digo, es importante para nosotros actuar de una forma honesta y clara y pertinente, sobre todo conforme a la ley, para poder llevar a buen puerto nuestro actuar y no tener ningún error que pueda afectar a un tercero como nuestros clientes. Gracias, Rafael. Muy amable. Se agotó el tiempo. Oliver, por favor. Gracias, muy buenas tardes. Precisamente en el actuar jurídico que tenemos como abogados con diferentes materias, pues nuestro deber siempre es abocarnos siempre honestamente, ¿no? Hablar con sinceridad con los clientes que tenemos para precisamente darles una versión o un panorama real de su situación en un juicio, en cualquier juicio, hablándose mercantil, familiar, etc. Porque a veces nosotros como abogados les damos alguna versión o imposibles que puedan a lo mejor poder subsistir en una demanda. Entonces, en mi actuar en honestidad siempre les recuerdo, ¿sabe qué? Estas son las posibilidades que usted tiene para poder ganar un juicio, o estas son las opciones que podemos tener para poder ganar un juicio, y ser lo más honesto que pueda, ¿no? A lo mejor una pensión que una persona pide, oye, es que yo no quiero 20,000 pesos, ¿sabe qué? No podemos generar una de 20,000 pesos, ¿por qué? Porque la ley no establece a lo mejor máximo un 30 o un 40% de esa pensión que puede ser. Yo le puedo asegurar que a lo mejor le podemos generar un 20, un 30% hasta ahí. Eso es nuestro actuar. Finalmente, entre muchos otros asuntos que puedo decir, que donde viene la honestidad. Ser muy claros con los clientes. Gracias, Oliver. Muy amable. Gracias. ¿Cuánto de parte, señor Cojero? Gracias. Gracias a usted, licenciado Cintora. Le pediría a la presidenta si nos puede auxiliar con su pregunta. Adelante, por favor. Claro que sí, gracias, consejero. Bienvenidas, bienvenidos. Les voy a formular una misma pregunta a los tres y les diré el orden en la que vayan respondiendo. Su respuesta debe incluir de forma concreta lo que ocurrió, lo que se esperaba de ustedes, lo que hicieron y el resultado. La pregunta que yo les haré está relacionada a la competencia de coordinación y es la siguiente. Indique qué medidas tomó al tener a un miembro del equipo que expresó un problema en el grupo. En el caso de que nunca hayan estado en esta situación, pues ¿qué harían si tuvieran algún miembro del equipo que expresara un problema en su grupo? Les pido igual que no se tarden más de 1 minuto y el orden para responder sería en primer lugar Oliver, en segundo lugar Alejandra y en tercer lugar Rafael. Muchas gracias. Gracias, presidenta. En mi actuar como coordinador en un momento de coordinación con el gobierno del Estado de México, en el equipo que teníamos varios problemas que suscitaban con los equipos. Entonces, tratar de que expresen primero el problema que puedan tener, plantearlos si tiene solución y como manera conjunta o en forma de todo el equipo poder darle solución o lo que podemos hacer para darle a lo mejor alternativas de poder darle salida a este tipo de problemas. Infinidad de situaciones pasaban porque pues, en un equipo que teníamos grande, entonces problemas había bastante con todos los equipos. Como eran
personas a lo mejor que no estaban muy familiarizadas con el sistema administrativo. Entonces nosotros, nuestra manera era orientarlos para que podamos darle una buena solución. Gracias, Oliver. Alejandra. Tu micrófono, por favor, Alejandra. Buenas tardes. El problema de coordinación que yo tuve el proceso pasado, cuando fui vocal de ejecutivo, fue de que muchos integrantes del equipo eran nuevos, o sea, no tenían conocimiento de lo que eran las labores del instituto. Entonces, el problema fue que en la coordinación para la recepción de las mesas de los paquetes electorales, como que no tenían no tenían visualizado cómo se iba a hacer. Entonces yo lo que hice es que fue apoyarme contra los que tenían experiencia e hicimos un simulacro de lo que vendría siendo una recepción de paquetes para que ellos pudieran tener preciso cuáles iban a ser sus funciones y si tenían alguna duda external en ese momento para ya el día de la jornada electoral no tuviera. Esa fue la situación. Gracias, Alejandra. Rafael. Durante mi experiencia coordinando grupos no me ha tocado nunca lidiar con algún problema de disconformidad, pero creo que en estos casos sería importante escuchar en primer lugar, entender que las quejas pueden ser válidas. Tenemos que entender que como grupo podemos resolver las cosas como grupo, entre todos, y que no es la culpa de absolutamente nadie en específico. Y después de eso, creo que es posible siempre poder utilizar estas experiencias como una enseñanza posterior para poder mejorar nuestra dinámica como grupo. Gracias, Rafael. Por mi parte sería todo, consejero Bello. Gracias, presidenta. Bien, la pregunta que me voy a permitir formularles se refiere a orientación a resultados. Esta es la competencia que estaríamos evaluando, orientación a resultados. La pregunta es la siguiente: ¿cómo reacciona usted ante una modificación en las metas a alcanzar si no comparte la misma opinión? Reformulo la pregunta para procurar que sea un poquito más clara. Ustedes al iniciar o estar desarrollando su actividad tienen unas metas. Durante la actividad se modifican esas metas y a ustedes les parece que no está bien por alguna razón. ¿Qué harían ante esa situación? Voy a pedir que me den la respuesta. Primero Oliver, después Alejandra y por último Rafael. Adelante, Oliver. Gracias, señor consejero. Sí, mire, efectivamente, en nuestro andar en una coordinación que como gobierno del Estado, había varias metas que nos ponían en diferentes secretarías, cuestión de programas sociales. Y como dices, efectivamente, te ponen una meta de a veces no se puede cumplir y te la cambian, y a veces es donde no compartes, sobre todo por los tiempos que nos determinan para poder lograr este tipo de metas de estos diferentes programas. ¿Y por qué los tiempos? Porque los tiempos a veces no nos dan en poder a lo mejor recopilar toda la documentación de la gente que amablemente pues, nos hace el favor de podernos compartir toda su documentación para poderlos integrarnos en algún programa de gobierno. Esto es en las diferencias que hemos tenido o que teníamos cuando estábamos en una coordinación gobierno de Estado. No obstante, bueno, pues se trataban de conseguir las metas posibles para poder pues, que los beneficiarios fueran los mejores, ¿no? La gente no tenía la culpa de estas situaciones, entonces tratar de poder alcanzar el mayor número de población que se beneficie de estos programas sociales. Muy bien, Oliver, muchas gracias. Le pido ahora que continúe, por favor, Alejandra. Sí, bueno, en ese caso de las metas, hubo un proceso en el cual la Dirección de Participación Ciudadana teníamos que cumplir ciertas metas en cuanto a lo que es pues dar pláticas con los ciudadanos para que pues votaran, participaran en la elección. En ese entonces me recuerdo que estábamos ya
a un mes, cuando ya teníamos todo lo de las boletas, toda la entrega de paquetes. Entonces, pues, aunque nosotros estábamos llenos de trabajo y bueno, no, y teníamos que cumplir las metas, teníamos que, pues, bueno, a mí me parecía que, pues, no, las tenían que haber puesto un poquito antes para que nosotros lo hiciéramos con anterioridad y no se intercalaran esas pues, actividades, pero se hizo. En este caso, pues me ayudé de mi personal y juntos realizamos una estrategia para realizar la mayor número de metas en cuanto a lo que es la participación ciudadana. Gracias, Alejandra. Le pido ahora, Rafael, si nos brindas tu respuesta. Claro que sí. Creo que es importante aquí entender que los procesos en cualquier sentido no siempre son estáticos, no siempre son lineales, y la capacidad de nosotros como personas, como profesionales, de adaptarse al dinamismo de estos procesos es importante. Y es importante en el sentido de que al momento de cambiar las metas debemos tener la capacidad suficiente para poder llevar a un grupo o llevar nosotros mismos a buen término todo este tipo de cambios sin la necesidad de presionar de una forma muy drástica a las demás personas que tenemos que llevar con nosotros. Muy bien, Rafael, muchas gracias. Bueno, pues con esto estaríamos concluyendo ya la actividad. En nombre de quienes integramos este panel y del Instituto Electoral, les agradecemos mucho su interés en participar con nosotros. En consecuencia, siendo las 13 horas con 17 minutos del día que se actúa, damos por terminada la actividad. Le pido al área de informática que concluya la grabación, por favor, y muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, señor consejero. Muchas gracias.